Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Villanueva, estudiante de la CUN del programa de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar de las habilidades comunicativas y su importancia en una entrevista laboral. Para comenzar con el tema, quiero contarles cómo fue mi experiencia en la primera entrevista de trabajo que tuve, si fue un éxito o un fracaso. Entonces, cuando yo realicé mi primera entrevista de trabajo tenía aproximadamente unos 18 años, estaba recién egresada de la universidad de un tecnólogo que realicé, aunque en la universidad me han dado bases para presentar una entrevista, al momento de aplicar fue un total fracaso. No validé la ruta antes de llegar al sitio, no recordaba el nombre de la persona por la cual debía preguntar. Cuando llegué, la mayoría de las personas citadas ya habían llegado, incluso el entrevistador ya estaba sentado en el lugar donde iba a ser la reunión. Me hacían preguntas y yo daba respuestas muy vacías, usaba mucho las muletillas, me preguntaban cosas como ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿O por qué crees que debemos contratarte a ti y no a otra persona? Y yo respondía cosas como porque tengo las capacidades, porque tengo las habilidades. Miraba a las demás personas que estaban alrededor mío, no tenía un contacto visual con el entrevistador porque la verdad me daba mucha pena mirarlo. Entonces yo era tipo, sí, o no, no utilicé un lenguaje corporal adecuado, me senté de la manera incorrecta, o sea, toda la entrevista tuve la pierna cruzada o con la espalda recostada sobre la silla. Entonces fue un fracaso total. Luego de esta experiencia que tuve, porque todas son experiencias de las cuales debemos aprender, luego de esa experiencia ya investigué un poco más de cómo uno debe mostrarse ante una entrevista de trabajo, qué cosas decir, qué no decir, el movimiento de las manos, porque recuerden que también es muy importante uno lo que expresa de forma no verbal. Y con el cuerpo uno expresa muchas cosas. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio al tema. Vamos a iniciar con ¿qué es una entrevista laboral? Una entrevista laboral es una técnica empleada durante los procesos de selección para cubrir una vacante en la cual se selecciona un grupo de personas para realizar diversos procesos y finalmente escoger a uno que se acomode a lo requerido por la entidad. Por lo general, estas entrevistas de trabajo son grupales, luego viene una entrevista individual y pruebas psicotécnicas y demás filtros para lograr obtener ese cargo. Entonces, lenguaje adecuado en una entrevista de trabajo. Evitar el uso de muletillas. ¿Qué son las muletillas? El y es que, y es que, y es que, el o decir algo como yo soy una persona muy feliz, o sea, me siento feliz, o sea, esas son cosas que debemos evitar al momento de dar las respuestas cuando estemos en una entrevista de trabajo, ya que esas muletillas nos afectan el proceso de selección y causan un ambiente de inseguridad en la persona. Por ejemplo, usar la misma palabra varias veces en una oración, llegar a la redundancia. Por ejemplo, eh, de acá a 5 años yo me estaré graduando de la universidad, por tal motivo seré graduado de la universidad y seré profesional porque me gradué. Omitir el uso de una proposición en especial de cuando antecede a que en oraciones subordinadas. Por ejemplo, estoy segura que haré las cosas bien o estoy segura de que estoy haciendo un esfuerzo. El uso correcto de la palabra es estoy segura de que haré un gran esfuerzo. Es importante manejar bien las oraciones, tener una gramática establecida, hacer bien el buen uso de cada una de las palabras que queramos expresar, porque así de esta manera va a llegar un mensaje correcto al entrevistador o a la persona que nosotros le estemos hablando. Evitar los extranjerismos. ¿Qué quiere decir esto? Evitar decir palabras en otro idioma cuando no es necesario.
Por ejemplo, buenos días, how are you? Es importante no utilizar estos términos cuando estemos en una entrevista de trabajo ni en ningún lado. Durante una entrevista de trabajo se pueden llegar a presentar muchas barreras comunicativas. ¿Cuáles son estas? Están las barreras comunicativas físicas, semánticas, personales y fisiológicas. En las físicas pueden ser los ruidos que estén afuera del lugar de la entrevista. Por ejemplo, si es en un lugar en el que hay más personas alrededor de diferentes áreas, pueden ser de la misma empresa, que hablen duro o que estén también en reuniones ahí cerca y que se alcance a escuchar en el lugar que ustedes están presentando la entrevista, esto es una barrera de comunicación física. O el ruido externo también. Las protestas, digamos. Ustedes tienen una entrevista a las 2 de la tarde y preciso ese día había una protesta. Ustedes tenían que usar el Transmilenio, no pudieron llegar a tiempo porque habían protestas y esto no les permitió llegar a tiempo a la entrevista. Esto también es una barrera de la comunicación física. Dentro de las semánticas encontramos las diferencias sociales y culturales. El error de interpretación de los mensajes también es una barrera de comunicación semántica. Muchas veces cuando nos hacen una pregunta, nosotros entendemos de una manera diferente a lo que nos están preguntando. Y por el afán de responder, no analizamos esa pregunta, sino respondemos por responder. Personales está la discriminación, puede ser con las personas que estén realizando la entrevista con nosotros. Y barreras fisiológicas, que son los problemas cognitivos como sordera, ceguera, entre otros. ¿Cómo superamos estas barreras comunicativas? Siendo empáticos con las demás, con las personas que están al lado nuestro. Cuando nos citen a una entrevista de trabajo, es importante validar la ruta con tiempo previo. No mirar 1 hora antes, 2 horas antes, no. Preferiblemente días antes de la entrevista o si a uno lo citan 3 días, 2 días, validar la ruta si es posible yendo hasta el lugar donde uno está citado. Con eso uno puede medir el tiempo que se gasta desde el lugar destino al lugar origen. Si llega a ser una entrevista que lo citan de un día para otro, validar la distancia, ya sea por Google Maps o el número infinito de aplicaciones que existen actualmente para validar las distancias entre un recorrido, validar desde la distancia origen a la distancia destino, cuánto tiempo uno aproximadamente se gasta llegando a ese lugar. Y de este modo calcular si, por ejemplo, de mi casa al lugar de la entrevista me gasto 1 hora y media, sumarle 1 hora más con esto. Si se llegan a presentar problemas como lo que se mencionaba anteriormente de las protestas o que el Transmilenio se varó, que había trancón o que había un accidente, esto no afecte nuestro tiempo de llegada a la entrevista donde estemos citados. Cuando lleguemos al lugar de la entrevista es importante escoger un lugar apropiado, posiblemente cerca del entrevistador, para evitar estos temas de las barreras comunicativas físicas, de estoy muy lejos y no escucho al entrevistador, no escuché la pregunta, me puede repetir, ya que todo esto puede afectar el proceso de selección cuando estemos en la entrevista. El manejo adecuado de la voz. A la hora de responder preguntas o de iniciar una conversación con el entrevistador, es importante tener un manejo adecuado de la respiración, porque de esta manera nos vamos a dar a entender de una mejor manera lo que estamos transmitiendo. Ya que si nosotros hablamos o respiramos muy rápido, vamos a sentirnos acelerados, no se va a entender lo que se está diciendo. También hay que tener un tono neutro en la voz. ¿Qué queremos decir con esto? No hablar ni muy alto ni muy bajito, sino tener como una voz neutra, que se escuche pero que no se sienta, o que no tenemos ganas de hablar, que
se nos sienta la voz con pereza o que ya estamos llegando a los gritos. Entonces es importante tener un tono de voz neutro. Hablar únicamente lo necesario, no extenderse a la hora de dar una respuesta. Por ejemplo, si te preguntan, ¿qué piensas hacer o qué le ofreces tú a la compañía que no le ofrezcan los demás? Entonces, no decir cosas como, bueno, es que yo hace 5 años trabajé en lo mismo y tengo capacidades para hacer esto porque yo ya lo vi, porque yo ya lo hice. No. Es importante hablar claro, pero llegar al punto, sin necesidad de extendernos para llegar a una misma respuesta. Ser lo más sencillos posibles, lo más concretos a la hora de dar una respuesta. Por ejemplo, volvemos a la pregunta que hicimos ahorita. ¿Qué le ofrece usted a la compañía que no le ofrezcan los demás? Entonces, podemos decir, tengo capacidades como lo es el uso del Excel avanzado, habilidades en comunicación, manejo de herramientas ofimáticas que permiten que se tenga un buen desarrollo en los procesos de la compañía, lo que mejoraría los resultados de la empresa. Tener un buen lenguaje corporal, no señalar al entrevistador ni a las personas que se encuentran alrededor, ya que esto es un símbolo de mala educación. Tampoco debemos estar recostados en la silla ni con la pierna cruzada, porque esto muestra desinterés por el proceso que se está llevando y hace entender al entrevistador que están allá no más por estar y no porque quieren de verdad ganarse el puesto, porque quieren aportar sus conocimientos a la empresa, porque quieren crecer profesionalmente, sino solo porque quieren ya sea tener el trabajo por escampadero o porque no encontraron otra opción. Evitar hacer gestos. Si el entrevistador está hablando o no se muestra empático, porque muchas veces los entrevistadores ponen pruebas de empatía, se muestran serios, que no sienten que ninguno de los que está ahí está dando lo mejor de sí, no sientan que es algo personal. Son pruebas que ellos ponen para ver cómo reacciona la persona ante estas situaciones. Entonces es importante evitar hacer gestos, mala cara o cerrar, parpadear muchas veces o torcer la boca, empezar a voltear la mirada hacia otros lados, porque todas estas son cosas que en el momento de hacer una entrevista de trabajo están evaluando. Entonces es importante tener y analizar bien cada situación que se presente en una entrevista de trabajo, porque así como ellos nos analizan a nosotros, nosotros también debemos analizar a los entrevistadores. Debemos mirar cada gesto, porque ellos sí hacen diferentes gestos, cada gesto que ellos hacen, porque con eso quieren expresarnos cosas, la manera en la que nos están preguntando para llegar a una respuesta acertada. Siendo así, vamos a recordar algunas claves para tener una entrevista exitosa, que son seguridad a la hora de hablar. Muy importante estar seguros a la hora de dar la respuesta al entrevistado. Mostrar seguridad es clave del éxito. Así uno no dé una respuesta acertada, si uno la dice con la seguridad y uno piensa que es lo correcto y se centra en que es lo correcto y uno no se siente inseguro a la hora de transmitirlo, ellos van a evaluar de una manera efectiva esa respuesta que uno dio, así no sea lo que ellos quisieran escuchar. Manejo del tiempo, que es lo del transporte, salir con tiempo, validar todas las posibilidades que se puedan presentar antes de, que son los accidentes, los buses varados, cualquier situación que se pueda presentar, validarla con anticipación. Evitar el uso de muletillas, porque esto también es un símbolo de inseguridad. No va a ser el uso del el o sea, el tal, esto. Usar más bien conectores que permitan
expresar de una mejor manera la idea que uno quiera transmitir. Por ejemplo, por otra parte, o de este modo, y ese tipo de conectores que den una respuesta mejor estructurada y genere un entorno positivo a la hora de realizar la entrevista de trabajo. Tener un manejo adecuado de la voz, que era lo que hablábamos anteriormente, tener una voz neutra, sin llegar a los gritos, pero tampoco hablando tan pasito, porque todo esto son cosas que en una entrevista de trabajo van a analizar. Si uno habla muy pasito, el entrevistador dice, esta persona es perezosa, esta persona no tiene interés de estar acá. Y si uno habla muy duro, esta persona es imponente, va a llegar acá a generar un mal ambiente laboral y un lenguaje corporal adecuado. Porque recordemos que el lenguaje no verbal también nos define como personas y más en una entrevista laboral. Saludar con la mano completa, o sea, no dar la mano a medias, no empezar a torcer los ojos, mantener un contacto visual con la persona, sentarse de manera apropiada. Para las mujeres evitar tocarnos el cabello, porque por lo general uno de mujer tiene la costumbre de estar todo el tiempo así. O peinárnoslo, o echárnoslo para atrás, o tocarnos los ojos. Estas son cosas que no se deben realizar en una entrevista de trabajo. Y de este modo, teniendo claro esto, vamos a lograr tener una entrevista exitosa. Este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.